Ok, pues vamos a ver el día de hoy entonces el repaso de ATLS, son puntos importantes de lo que más preguntan en ATLS. No vamos a hablar de que la mujer embarazada que chocó o que fractura de cadera, aunque la fractura de cadera es un punto importante porque pues evidentemente eso puede causar un choque hipovolémico. Pero pues no vamos a hablar de eso, ¿ok? Nos vamos a enfocar en cosas principales e importantes que segurito les van a preguntar. Llevan 2 años preguntándoles ATLS y es un chingo de ATLS lo que llevan preguntando los 2 últimos años. Entonces, si eso va a cambiar, no lo sé. La verdad no creo que cambie. O sea, la verdad creo que va a seguir exactamente igual. Y yo creo que va a seguir siendo preguntado de misma manera lo del ATLS. ¿Va? Entonces, esta clase es importante, pues están los que pues, están, y los que no, pues ya verán la grabación, y si no, pues ni. ¿No? Sí, a mí también. Bueno, pues vamos a ver hoy la clase y el repaso de ATLS. Bienvenidos todos, les dije que es de lo más importante, y pues vamos a darle. El que no vino, pues no vino, y al vino, vino. Entonces, ya saben que es una clase interactiva, no es nada más para que estén ahí sentaditas así de a todos les voy a ir preguntando, no es por chingar. Aquí prácticamente es como, ¿cuál es esa frase de Harmon Hollow de Quick Learning? Así, hablas porque hablas, o sea, aunque estés mal, pero me tienes que decir algo, porque si no, no voy a dejar, o sea, no vamos a pasar y no vamos a avanzar y aquí nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche, ¿va? Entonces, que se te quite el miedo de equivocarte, para eso estás aquí, para equivocarte, equivócate aquí, no te equivoques el día del examen, y pues, vamos a darle, ¿sale? Bueno, primero que nada debemos de conocer la escala de coma de Glasgow, ¿sale? La escala de Glasgow es muy importante porque te va a estar ayudando a identificar hasta el 23% de los accidentes, pues algún tipo de alteración. Debes de conocer que según el ATLS, 23% se generan por accidentes de tránsito, ¿ok? Dentro de estos, debes de conocer que la escala de Glasgow va a estar hablándote de que existe alguna alteración cuando se encuentra menos de 13. El Glasgow no hay ceros, hay máximo 15, mínimo 3. Menos de 13 ya te habla de alguna alteración. La tensión arterial va a estar afectada evidentemente cuando tengamos una sistólica de menos de 90 o 90-60. Y la frecuencia respiratoria cuando tengamos de menos de 10 respiraciones por minuto o más de 29 respiraciones por minuto. Y de manera rápida la vamos a estar evaluando con esta mnemotecnia, que así es como yo me la aprendo o como me la he aprendido. No les voy a decir que soy un experto en esto, porque para eso es la residencia, para hacer expertise. Pero tú lo puedes dividir de acuerdo a la respuesta ocular, de acuerdo a la respuesta verbal y de acuerdo a la respuesta motora. Ahora, si nosotros nos estamos centrando en estos 3 puntos importantes, vamos a estar evaluando a nivel de los ojos 4 puntos. Si es una apertura espontánea, si tú le dices, señor Juanito, y abre los ojos, va a ser 3. Si al momento de aplicar un estímulo doloroso tiene una reacción ocular, va a ser 2, perdón. Y si no hay respuesta, va a ser 1. Acuérdense que aquí no hay ceros. En verbo, si está orientado, está hablando normalmente, está desorientado, está solamente diciendo palabras o está diciendo sonidos, va a ser prácticamente 2 puntos, perdón, y no tiene respuesta, va a ser 1 punto. Y a nivel motor, bueno, va a obedecer una orden, levanta los brazos, eso es 6 de entrada, ¿ok? Por eso son 2, 4, 6, 5 y 4. Él localiza el dolor, o sea, tú le haces un estímulo doloroso y lo localiza, le hace el estímulo y tiene una retirada y flexión hacia el dolor, o tiene una flexión o una extensión, ¿sale? Si el paciente tiene una extensión, o perdón, una flexión anormal hacia un estímulo doloroso, o si extiende el estímulo. Eso te va a estar hablando de descerebración o de decorticación.
Y finalmente, si no tiene respuesta, sería otro 1. ¿Ok? Glasgow. La revisión primaria debe de ser simultánea y se dice que la revisión primaria debe de ser de menos de 10 segundos. Idealmente, tenemos que estar evaluando airway, breathing, circulation, déficit neurológico y al final exposure, estar exponiendo a algún tipo de lesión que tenga el paciente. Ahora, en pacientes graves o en pacientes críticos, obviamente, se debe de estar intercambiando esto. Si es un paciente que está recibiendo RCP, no te vas a ir por Airway, Breathing y Circulation. Vas a estar utilizando el CAB, primero la circulación, y es por eso que aquí se antepone a que un paciente que no tiene, que de repente, por ejemplo, que se desmaya, que cae, y que pierde conocimiento y que no responde, lo primero que tienes que hacer es iniciar el RCP. ¿Ok? Eso es bastante importante. Aparte de llamar a los números de emergencias. O sea, primero pedir ayuda si está solo y iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Ahora, acuérdense que el Glasgow divide algún tipo de lesión, pues, principalmente cerebral, en leve, en moderada y en severa. Leve se va a estar considerando cuando tenemos de 13 a 15 puntos, moderada de 9 a 13 puntos y severa de 8 a 3 puntos. Esto ya es indicación de intubación directa del paciente. También tenemos que considerar que existe un oxígeno y una perfusión adecuados. Debemos de tener una oxigenación y una perfusión adecuadas al momento que nosotros estamos atendiendo a los pacientes y que debemos de tener una presión intracraneal que debemos de estar conservando cuando es normal, va a ser de 10 milímetros de mercurio, pero cuando esta presión intracraneal aumenta a más de 22 milímetros de mercurio, presenta al paciente un alto riesgo de herniación uncal. ¿Ok? También debes de estar, pues, evaluando, en este caso, para el riesgo de herniación uncal, puntos importantes, como pueden ser la dilatación pupilar ipsilateral, o bien hemiparesia contralateral de los miembros. Esto te va a estar, si se encuentra esto, prácticamente el paciente está cursando por un proceso de herniación uncal. Y también estar evaluando cuando se le indica un TAC a un paciente. ¿Cuáles son los criterios para indicar un TAC? Que presente un trastorno craneoencefálico moderado o grave, un Glasgow de menos de 15 que no recupere después de los 30 minutos, una fractura de cráneo o que el paciente tenga más de 65 años, ¿ok? O bien que la conciencia esté alterada de más de 5 minutos o que tenga una amnesia de más de 30 minutos. ¿Okay? Ahora, nosotros manejando esto, específicamente hablando de lesiones a nivel craneal, vamos a estar hablando que cuando conocemos o clasificamos un traumatismo cráneoencefálico en leve, va a ser de 13-15, y se puede encontrar o bien un ataque normal o un déficit neurológico, o puede ser en algún paciente intoxicado. Cuando tenemos de 9 a 12, va a ser una TCE, moderada, en donde vamos a dar revisión y reanimación primaria y se le debe de consultar a neurocirugía, un TAC y un seguimiento. Y en caso de que sea severo, debemos de estar utilizando el ABCDE o bien a nivel, pues, cambiarlo, como les dije, el CAB. La TAC y la valoración por neurocirugía. Si nosotros tenemos una lesión a nivel de la bóveda craneal, podemos tener estas lesiones a nivel de 3 tipos. A nivel de la bóveda craneal, a nivel de la base del cráneo o bien una lesión intracraneal. ¿Okay? Entonces, este estudio que está aquí es una resonancia que aquí va a estar demostrando una lesión en la base del cráneo, una fractura en la base del cráneo. La fractura en la base del cráneo, cuando es anterior, se va a estar dividiendo, bueno, va a estar dándote a pensar que el paciente tiene clínicamente equimosis, tiene la equimosis periorbitaria, perdón, y tiene rinorraquia. Si es a nivel medio, puedes encontrar una equimosis retroauricular y una otorraquia. Y si es posterior, pues solamente la puedes encontrar por alguna TAC, ¿ok? No les hablo de lesiones intracraneales porque lo vamos a ver más adelantito y lesiones en la bóveda, pues no hay una clasificación en sí, solamente se van a estar encontrando esas lesiones a nivel de la bóveda craneal, ¿ok? O fracturas o soluciones de utilidad a ese nivel.
Si nosotros nos vamos o nos regresamos a esto que les decía de la lesión intracraneal, lo podemos estar dividiendo de diferentes maneras, que aquí ya es cuando entran lesiones hemorrágicas principalmente, ¿ok? Podemos tener nosotros una lesión subdural, la cual es la más común, te va a estar dando un 30% de los traumatismos craneoencefálicos graves y puede ser provenir de un sangrado venoso. ¿Cuál es la característica de esto? Que va a ser prácticamente un plata. Esto que tenemos acá va a ser una lesión subdural, ¿ok? A diferencia de la epidural, que prácticamente tiene forma como de un bolillo, de un limón, ¿ok? Pero la más frecuente es la subdural. La que queda en medio es la intraparenquimatosa, es la segunda en frecuencia y es considerada en un cuadro grave, aunque por lo general una hemorragia intraparenquimatosa se asocia más a la elevación de la presión arterial, una crisis hipertensiva, pero también puede venir aunada a un traumatismo cráneoencefálico, que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Bueno, vamos a tener este acúmulo de sangre a nivel intraparenquimatoso o a nivel ventricular, como es aquí. ¿Okay? Estos que están aquí son 3 cortes de 3 TACs diferentes. ¿Sale? Acuérdense que la TAC la vamos a ver en ¿qué? En T1 y en T2. ¿Ok? O en FLAIR. Esto tal vez no es directamente para esto, pero esto prácticamente nos va a estar ayudando para ver cómo se va a estar viendo la estructura del hueso y la estructura de los ventrículos. Entonces, estas tres, por esa estructura que estamos viendo, es una TAC en diferentes cortes de diferentes pacientes en T1, porque estamos viendo esta hiperintensidad, la TAC mide intensidades en unidades Hounsfield, y estamos viendo hiperintensidad a nivel de hueso en las tres, y estamos viendo estos ventrículos pues prácticamente hipointensos, ¿ok? Negros prácticamente. Y aquí vamos a poder diferenciar que tenemos estas hiperintensidades a estos niveles, que te voy a estar hablando de sangre, aquí, aquí y aquí. Entonces tenemos unas zonas hiperintensas localizadas a nivel ya sea de subdural, a nivel subdural del hemisferio izquierdo, perdón, a nivel subdural del hemisferio izquierdo o a nivel intraparenquimatoso a nivel de los ventrículos, en este caso, ¿sale? Y por último, ya quedamos que como en la subdural, luego la intraparenquimatosa y luego la epidural. La epidural es la tercera en frecuencia. Aquí los pacientes van a estar presentando un periodo de lucidez más o menos de 1 hora. La lesión principalmente es a nivel de la arteria meningia media y pues prácticamente se puede derivar por una ruptura de la base del cráneo. ¿Cómo lo vas a ver? Como un limón, ¿ok? Como un bolillo. Epidural, subdural, ¿ok? Para que no haya ahí confusiones. Esto lo puedes estar viendo de una diferente manera también, o otra clasificación diferente va a ser la subaracnoidea, en donde la traumática es la más común y también se puede deber a una ruptura de un aneurisma sacular. Esta ruptura de este aneurisma sacular puede llegar a ser dentro del 80% de los pacientes que ni siquiera sabían que tenían un aneurisma. Alguno de nosotros puede tener ahorita un aneurisma y pues no lo vas a ver hasta que truene y pues nos muéramos, ¿no? Entonces, espero que no. Toquemos madera, esta madre es formaica. Y bueno, dentro de esto, las mujeres con alteraciones se puede dar con alteraciones que tengan del tejido conectivo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a estar midiendo? Es bien importante que consideremos que la hemorragia subaracnoidea, el paciente te lo va a referir, te lo van a poner en un caso clínico, como la peor cefalea de su vida. ¿Sale? Y aquí podemos utilizar diferentes escalas, por ejemplo, la escala de Fisher, que te va a estar ayudando para clasificar esta hemorragia subaracnoidea en 1, 2, 3 y 4. Y va a ser en donde tengamos a nivel de estos sangrados, ¿ok? 1 sin evidencia de sangrado, 2 de menos de 1 milímetro, 3 de más de 1 milímetro verticalmente y 4 un hematoma parenquimatoso. Y también estar pues midiendo cuál es la mortalidad de estos pacientes de acuerdo a las características clínicas que presenten. Entonces, pues prácticamente si es un aneurisma intacto, si está sintomático, si no tiene compromiso de conciencia,
En donde ya se empieza a elevar, pues que tenga, pues, por ejemplo, cefalea moderada severa, 5%, estupor o hemiparesia, 42%, o un coma profundo en un 77% de mortalidad. Ok. Trauma de tórax. Acuérdate que los traumatismos de tórax son la primera causa de accidentes de vehículos. Es la primera lesión con fracturas a nivel del esternón. ¿Ok? Y te puede dar clínica diferente, pero por lo general en todos los pacientes se va a estar presentando como hipoxia, hipercapnia o acidosis metabólica. ¿Qué es la hipercapnia? ¿Alguien recuerda qué es la hipercapnia? Aumento de CO2 en la sangre. Sí, hay un aumento, una retención de ese CO2 en la sangre porque no tenemos un adecuado mecanismo de ventilación-perfusión, porque hay algo que está impidiendo eso. Entonces, acuérdense también que el traumatismo de tórax se va a estar dividiendo en abierto y en cerrado. ¿Ok? Ok. Paciente de 35 años que acude a servicio de urgencias porque un caballo le dio una patada en el pecho. Daba la marquesa y pues valió. Hace una hora, el paciente presenta dificultad respiratoria y hay presencia de plétora yugular bilateral. A la auscultación no se perciben ruidos cardíacos, presencia de hiperresonancia torácica del lado derecho y una TA de 90-60, cardíaca de 140 y 32 de respiratoria. Según esto y la radiografía, ¿cuál puede ser el diagnóstico más probable que está acá? Neumotórax a tensión, tamponada de cardíaco, neumotórax simple o hemoneumotórax. Se los dejo ahí un minuto, no contesten, piénsenlo, es seriado, ya ve que ya contestaron, les valió chorizo, piénsenlo, es seriado. Ok. ¿Y cuál sería el estudio para confirmar el diagnóstico de urgencias de la forma más efectiva? Una radiografía de tórax, un FAST, un ATAC, una pericardiotomía. Vamos a abrir el pericardio de una vez. ¿Qué utilizarían ustedes? Entonces, tamponada de trea de Beck. Trea de Beck. Ok, ¿y de la otra? Ian, ¿cuál es el estudio para confirmar el diagnóstico de urgencias de la forma más efectiva? Creo que Ian está muerto. Gracias, Ceci. El FAST. Ok. Pues efectivamente sería un tamponaje cardíaco. Tiene los datos de la trea de Beck. Y aparte vean esa radiografía. Está horrible. Ok. Vean ese corazón. Está enorme. Probablemente esté lleno, no sé, de sangre que esté obstruyendo toda esa salida de sangre del corazón. Ok. Y pues la trea de Beck. Y el estudio para confirmar el diagnóstico, en este caso en urgencias, idealmente, pues un paciente que está chocado, tiene TA de 90-60, no se ve bien, tiene plétora yugular bilateral, pues sería en este caso un FAST. Ok, entonces rápidamente el tamponaje cardíaco es este aumento de presión intrapericárdica. Esta presión intrapericárdica va a estar impidiendo que se esté llevando correctamente la contracción y la expulsión de sangre. Vamos a tener una baja en el flujo sanguíneo pulmonar más una baja del volumen telediastólico. A esto se le va a sumar una baja del gasto cardíaco. ¿Ok? Y pues prácticamente es la triada de Beck, que ya vimos, la clínica y el FAST. Pero lo definitivo va a ser una pericardiocentesis. Ok. Paciente de 15 años, va en una moto, en la parte de adelante de una moto, y presenta una fractura expuesta de fémur bilateral, 70-40 de TA, cardíaca de 155, respiratoria de 40, y esa radiografía.
¿Cuál es el diagnóstico el diagnóstico inicial más recomendado en esta paciente? ¿Con qué la diagnosticarías principalmente a esta paciente? Y a ver, parte de esa, porque hay otra. ¿Quién era Rubén? Yariel. Creo que nunca habíamos tenido Yariel. Yariel, ¿cómo me puedes describir esa radiografía de manera completa? Ayúdame a describir esa radiografía. Bueno, para empezar, pues prácticamente me fijo de afuera, afuera hacia Micrófono, adentro. de preferencia. Sí, estuve el micrófono. ¿Tú me escuchas? A ver, de nuevo. Ahora, no creo que no. Sí, sí se escucha. Te dije que Ok. sí. Bueno, pues para empezar, lo de la parte de si está bien tomada, pues las clavículas se ven equidistantes. Pues ahora sí que no está muy penetrada, se ve bien. No se ¿Cómo ven evaluamos lesiones la en penetración? ¿Te acuerdas? con, es con las radiolucidez. Si se ve mucho el tejido blando, la piel y todo eso, es que está poco penetrada. Y si se llegan a ver todavía mucho más Más blancos. fácil, Ajá, más fácil. Vete aquí a nivel pericárdico, ajá. perdonen, aquí a nivel del mediastino, y vete ahí al nivel del mediastino y fíjate, o bueno, más bien tenemos que ver las apófisis espinosas y los discos intervertebrales. Si se ven, está bien tomada. Si no se ven, no cumple un criterio de pues, que está correctamente adecuada. ¿Sale? Es eso. ¿Ok? Checa si se llegan a ver las apófisis espinosas y los discos intervertebrales a este nivel. No se ven. Un poco quemadita ahí, se les pasa un poquito de tueste. Pero bueno, ¿qué más? En la parte pues, del corazón, la silueta está un poquito perdida, pero me voy más hacia lo de los pulmones, que del lado derecho, pues se ve bien la trama vascular y del lado izquierdo no. Ok. Está pues completamente negro. Ok. Muy bien. Pues como tal lo veo desviación de la tráquea o eso, bueno, sí sería un poquito hacia el lado derecho. Sí. Mira, vete por partes para que no te pierdas. ¿Sale? Empezaste muy bien. Ok. Las clavículas son equidistantes. ¿Es posterior anterior o es anteroposterior? Anteroposterior. Ok. ¿Cuáles son las características, te acuerdas? De AP y de PA. Nada más recuerdo que la PA era lo de la magnitud de los órganos, se llegan a ver más grandes, y el Ok, no te anteroposterior preocupes. por Mira, los arcos. ok, esta radiografía es una radiografía postero-anterior. ¿Por qué? Porque las clavículas están adentro de los campos pulmonares. ¿Te han tomado alguna radiografía alguna vez? Sí, las de COVID. Ok, las de COVID. Ok, ¿cómo te colocaron? ¿Te acuerdas? ¿Acostada o normal? No, sí era parada con, Ok, pues ¿te prácticamente con el acuerdas? pecho sobre el chasis. El pecho hacia el chasis, ajá, y cómo te dicen, abrázalo. ¿Qué haces cuando haces eso? Se estiran los omóplatos y ¿qué pasa? Si tú haces esto, las clavículas se hacen así y entran al tórax. Entonces tú haces eso. ¿En dónde está el rayo? ¿En el chasis? No. El chasis lo tienes aquí.
El rayo está hasta allá atrás. Ajá. Entonces el rayo está entrando por tu espalda y está saliendo por tu pecho. Eso es una radiografía póstero-anterior. ¿Ok? ¿Qué es esta? Ok. ¿Vale? Si a mí eso me hubieran explicado hace 4 meses, pues, me hubiera ahorrado unas cagadas que me he llevado, pero bueno. Y una anteroposterior es prácticamente pues todas esas horribles que le toman así a todos los pacientes chuecos y todas esas horribles. ¿Ok? Está bien inspirada o está bien expirada, tienes que medir cuántos arcos costales anteriores vemos, después te tienes que ir a ver el diafragma, después tienes que describir tejido blando, ves algo de diferente, algo más en tejido blando, luego te tienes que ir a describir a hueso, ve todos los huesitos, encuentras lesiones líticas, lesiones blásticas, tal vez el paciente tiene por ahí también, le encuentras, o sea, un tumor a esos niveles, y ya después te vas a mediastino, ¿no? O bueno, te puedes ir a los pulmones o a mediastino, te puedes ir de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como tú quieras. ¿Ok? Pero trata de irte en un orden. En el mediastino sí está desviado, está desviada la tráquea hacia la derecha. Pero también aquí es bien importante esto, ¿no? Aquí tenemos alteración en el botón pulmonar y luego tenemos este aumento enorme a nivel del ventrículo izquierdo, entre el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar. ¿Ok? Acuérdate que aquí está la arteria pulmonar y todo esto sería el ventrículo izquierdo. No aparenta cardiomegalia. Del otro lado, pues al parecer está todo bien, está a nivel del mediastino, a nivel de la vena cava superior, después todo bien a nivel del ventrículo derecho. Como dices, los hilios a este nivel se ven bien, ahora ya yéndonos hacia el pulmón, los hilios se ven conservados sin ningún problema, al parecer no hay cefalización de flujo, que eso lo vemos aquí dividiendo en 3 rayitas, 1, 2, entonces eso nos va a estar dando 3 sectores, llegan hasta el 2, nada más, todo cool, pero de este lado no, ¿ok? Entonces aquí, como decías, no tenemos esa vasculatura, está completamente perdida, ¿ok? Muy bien. Y ahora sí, ¿cuál es el diagnóstico inicial más recomendado en este paciente? Tú misma. Pues sería todavía la radiografía. Es una radiografía antero-posterior, en este caso. Debemos de considerar que el paciente está acostado, probablemente, ¿no? Que esa radiografía fue cuando llegó y pues llegó tal vez bien, pues nada más se rompió el fémur y lo acostaron y ya vieron que se lo estaba llevando el tío, ¿no? Ok, inicialmente tenemos que utilizar una radiografía. Pero si te queda duda de todo esto, ¿qué estudio sería el indicado para el diagnóstico? Yariel, tú misma. Y ya te dejo. La tomografía. Okay. Lo indicado sería un ultrasonido. De aquí a que lo llevamos a la tomografía, es una paciente que está chocada, 70-40. ¿Ok? Eso es lo importante en el diferencial del diagnóstico. Pacientes chocados, pacientes graves. De aquí a que lo has llevado a alguien a una radiografía que te toque entrar hasta adentro, que tú estés ahí ventilando, por ejemplo, en la TAC, que pasó en el internado o algo así. Sí, ¿Cuánto tiempo se tardaban en ir a una tomografía? no, sí era bastante. Pasaba los 5 minutos. Exactamente. Entonces, si tú llevas a ese paciente que está chocado y vamos a llevar la radiografía de aquí, que llega el pinche camillero desaparecido, y nada, el paciente ahí se va. Lo ideal sería un ultrasonido torácico, ¿ok? Con ya múltiples elementos, lo que le quieren hacer pocos, la chingada, lo que sea. No vamos a hablar de eso. Entonces, muchas gracias, Jared. Se sugiere realizar un ultrasonido de tórax en todos los pacientes con trauma de tórax en los que exista duda diagnóstica o inestabilidad hemodinámica. No lo digo yo, lo dice la tía GPC. Y en sí, eso se debe hacer. Se recomienda en pacientes con trauma de tórax con diagnóstico de hemotórax masivo realizar una toracotomía de manera inicial. ¿Cuándo se considera hemotórax masivo? Sí.
más de 2/3 partes del triángulo. Ok, ahorita lo vamos a ver. Entonces, misma paciente. Ahora tú ves que tiene datos de dificultad respiratoria al llegar a, tal vez, si le pones el ataque, y llega a la sala de urgencias. 70% de saturación, presencia de ingurgitación bilateral y yugular, además de ruidos respiratorios disminuidos en hemitórax izquierdo y timpanismo a la percusión, a la percusión, ahí es percusión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Vuelvan a unir puntos del caso clínico. ¿Se acuerdan lo que les decía en Hakel Enan? Si alguien ya, si no, pues van a tener que entrar. Lee la pregunta, vas a tener que leer el caso clínico y lo vas a tener que correlacionar, en este caso, con la radiografía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Alguien? Neumoatención. Muy bien, chico. Neumoatención. Perfecto. Tratamiento inmediato en este paciente. Inmediatamente, ¿qué le hacemos? Centesis. Muy bien. Una toracocentesis. ¿Sale? Entonces, hablando de neumotórax atención, es prácticamente cuando tenemos hipotensión, ruidos respiratorios disminuidos y datos de ingurgitación yugular. ¿Okay? Puede ser un paciente que tenga esta clínica más una radiografía en donde se vea la desviación traqueal, como es en este paciente que ya estuvimos viendo. Lo ideal es hacer una toracocentesis y un algoritmo pues, que te puede servir es si tiene una lesión en el árbol bronquial, puede ser un diagnóstico de hemoptisis o de enfisema o neumotórax atención. El tratamiento es prácticamente quirúrgico. En caso de que no sea así, pues vamos a tener un neumotórax atención. Vamos a tener una salida del aire del pulmón a presión hacia la cavidad torácica. Eso va a estar generando el colapso del pulmón, como es en este caso. Aquí todo el pulmón se encuentra colapsado y este desplazamiento, ¿okay?, del mediastino hacia el otro lado. Aquí tenemos este desplazamiento hacia acá. El diagnóstico va a ser prácticamente pues, el dolor torácico, taquicardia, hipotensión, distensión venosa a nivel cervical o ingurgitación yugular y la ausencia de ruidos respiratorios, como lo vimos en el caso anterior. Y tenemos que estar diferenciando si es timpánico o si es mate a la percusión. El tratamiento inicial es descomprimir esto a nivel del quinto espacio intercostal de la línea media axilar y el definitivo es la sonda endopleural en el mismo sitio. ¿Ok? Inicial, punción en el quinto espacio intercostal, línea axilar, perdón, y la sonda endopleural. Siguiente caso clínico, paciente femenina de 33 años que se encontraba en una riña después de generarse balas perdidas, una de ellas toca el pecho a nivel lateral izquierdo. Hay evidencia de orificio de entrada y salida sin mayor complejidad. Presenta ruidos respiratorios disminuidos en el hemitórax izquierdo, TA de 160, cardíaco de 120 y sangrado evidente a nivel torácico. El tratamiento inicial indicado en este paciente, ¿cuál sería? ¿Alguien? Válvula bidireccional. Ok, después le toman otra radiografía y posteriormente te dicen 15 minutos en la sala de urgencias, ya yo digo que más, esas urgencias como son así. La paciente presenta TA de 60-40. Frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, respiratoria de 4 y cianosis generalizada. Encontraron un pinche talos ahí en la cama. Se evacúan 2,000 mililitros de sangre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Un hemotórax masivo. Bueno, en el otro caso es una válvula unidireccional, porque tenemos una lesión abierta de tórax y efectivamente es un hemotórax masivo. ¿Cómo se clasifican ambos?
Principalmente un neumotórax abierto va a ser por esta abertura de la pared torácica con un intercambio entre la presión intertorácica y atmosférica. El tratamiento inicial es esta válvula unidireccional, abrimos con 3 lados y que salga por otros lados de una bolsa de Doritos que encontraste en el piso. O bien, el tratamiento definitivo va a ser, estás en el hospital, un tubo pleural a nivel del quinto espacio intercostal en la línea media axilar. E idealmente el cierre quirúrgico. Cuando estamos hablando de hemotórax, es cuando tenemos sangre en este espacio interpleural. Menos de 1500 o más de 1500, que es en el hemotórax masivo. Así se diagnostica, así se define el hemotórax masivo. Más de 1500 milímetros. Pues tenemos matidez completa a la percusión y un disminuyo del murmullo vesicular. Lo vamos a estar confirmando con toracocentesis o bien con una radiografía que tiene radiopacidad en el hemitórax afectado. Y la GPC pues dice que se recomienda en pacientes con trauma de tórax con diagnóstico de tórax masivo realizar la toracotomía de manera inicial. Siguiente caso, paciente de 23 años, es parrillero, acude a urgencias por disnea de medianos esfuerzos y dolor torácico. No hay datos de sospecha de infecciones recientes. Te comenta que todo empezó hace un par de horas al salir de su trabajo. ¿Qué crees que tenga este paciente? A ver, si ayúdame a describir esa radiografía. ¿Y qué crees que tenga ese paciente? Sí, sí. ¿Me escuchan? Es que creo que no funciona mi micro. Sí. Ah, Sí, perfecto. escuchamos. Es una radiografía posterior anterior porque las escápulas están fuera de los campos torácicos. Con buena penetración se alcanzan a ver los discos intervertebrales. Ahí está la diferencia de la otra. Ajá. Y pues aquí el diagnóstico está muy claro. En el hemitórax derecho hay un neumotórax simple. Se alcanza a ver bien la silueta, o mejor dicho, dónde para el pulmón. Aquí, ¿no? Ah, exactamente. Todo esto. Ahí. Muy bien. Neumotórax simple. Muy bien. Paciente masculino de 30 años, iba en una motocicleta, 200 kilómetros, llegada, presenta disociación toracoabdominal y de ambos hemitórax, más múltiples contusiones visibles. Presenta crepitaciones desde la tercera hasta la séptima costilla, en 2 puntos diferentes. TA de 70-40 y cardíaca de 170. En el ANAM no les van a poner que, ay, le duele el pechito. Les van a poner unos verdaderos madrazos de pacientes bien madreados. ¿Okay? Eso les van a poner. Van a ser casos clínicos francos. Diagnóstico que más probable causa la descompensación del paciente. Ojo, chequen bien el caso clínico y chequen bien la pregunta. ¿Sale? Y cuando tengan la respuesta, me dicen por su micro. Tómense su tiempo. Ya se tomaron su tiempo. ¿Hay alguien ahí con vida? Chicos. Hemotórax masivo. Yo digo que es un Próximos. inestable. ¿Okay? La pregunta me orienta a pensar que la descompensación es por el hemo. Okay.
Es un tórax inestable, ¿sale? Sí, probablemente tiene eso, pero acuérdense que tiene estas crepitaciones de la tercera a la séptima costilla. Ay, no. Y aquí ya la caí. Maldita sea. Es un hemotórax masivo. El paciente, es al revés, el paciente efectivamente tiene un tórax inestable. Entonces, muy bien, Cecilia. Estoy muy orgulloso de la Cecilia. El paciente tiene un tórax inestable, sí, pero un tórax inestable por lo general no causa una descompensación en un paciente. Ese tórax inestable, ese mega madrazo que se llevó ese paciente, por lo más probable es que esté causando un hemotórax masivo al mismo tiempo y que ese hemotórax masivo esté causando la descompensación hemodinámica en este momento de este paciente, ¿ok? ¿Tiene tórax inestable? Sí. ¿Tiene hemotórax masivo? No sé. Pero probablemente el diagnóstico que está causando la descompensación en este paciente es un hemotórax masivo, ¿sale? O pudiese ser un neumotórax a tensión. Acuérdense, lo que descompensa de manera franca a los pacientes es el hemotórax masivo y el neumotórax a tensión. ¿Sale? Entonces aquí la respuesta correcta es hemotórax masivo, no sería tórax inestable. Entonces, tórax inestable es el producto de la fractura de dos o más costillas adyacentes, en donde vamos a tener alteración cinética de la ventilación. El diagnóstico va a ser este movimiento asimétrico entre dos partes del hemitórax y los ruidos respiratorios con una respiración superficial o crepitantes en el área costal. El tratamiento va a ser prácticamente oxigenación e hidratación IV. Y tenemos que estar midiendo ahí la saturación de oxígeno y estar viendo si el paciente pues en algún momento cumple algún tipo de criterio para intubación. Y el neumotórax simple es que tenemos una entrada de aire en el espacio pleural que va a estar causando una alteración en el BQ y que tenemos este diagnóstico de timpanismo a la percusión y prácticamente te vas a estar apoyando en la radiografía como vimos anteriormente, ¿no? El tratamiento es con una sonda endopleural. Y pues después vienen estos algoritmos en la GPC, paciente con trauma de tórax, está estable, sí. Lesiones específicas, no, complementa. No, no está estable, lesiones que ponen en riesgo la vida, tienes que complementar, ¿no? La GPC muy elocuente. Pero lo que debemos de estar aquí considerando es que el primer paso siempre es una radiografía de tórax, luego el FAST y luego un electrocardiograma, ¿sale? Paciente con diagnóstico de lesión de grandes vasos se presenta con inestabilidad hemodinámica, dolor o taquipnea, ¿sí? Una radiografía. ¿Cómo está el mediastino? Pues sí, si está madreado, está raro, está ensanchado, tal vez. Tienes que ver que haya o que exista una angiotac. Por lo general, sí existe angiotac y estar valorando, si no, un ataque simple de tórax. En el caso que tengamos otro algoritmo, en este caso de inestabilidad hemodinámica, que te lleve a pensar en neumotórax a tensión, sí, pues lo principal es hacer la descompresión torácica, ¿ok? Y en caso de que no, pues valorar si pone en peligro la vida esto, con una radiografía o con ultrasonido de tórax, principalmente ultrasonido de tórax. Esto ya está muy anticuado de la GPC. Estos mismos casos en un neumotórax simple, lo principal es la radiografía de tórax y oxígeno a alto flujo, ¿ok? Clínica, disnea, ausencia de ruidos respiratorios y timpanismo a la percusión. De igual manera esto, pero en caso de taponamiento cardíaco, que ya lo vimos, es un ultrasonido precordial o un eco transtorácico. Hemotórax masivo, prácticamente el drenaje inicial, aquí lo importante es que es de 1500 mililitros o de 150 a 200 mililitros hora. Ok. Duda hasta ahí, porque vamos a empezar ahorita con trauma de abdomen y creo que ya es lo último. Súper bien, gracias. Okay. Trauma de abdomen. Pues tenemos que estar pensando siempre que el paciente debe estar expuesto sin ropa para ver si tiene abrasiones, si tiene visceración. Tenemos que auscultarlo, tenemos que ver si tiene ruidos intestinales o no, tenemos que percutirlo, tenemos que palparlo. Es evidente esta alteración del rebote de defensa, perdón.
tenemos este signo de defensa, es muy, muy evidente, pues evaluar si tenemos heridas penetrantes. ¿Ok? Siempre se debe dividir por el mecanismo de lesión. ¿Cuáles son los dos mecanismos de lesiones? El trauma de abdomen, cerrado y abierto. Cerrado, sin una solución de continuidad. Abierto, hay contacto de la cavidad peritoneal hacia afuera, que puede ser por dos cosas. Por un, ay, guárdame este fierrito, y por una arma de fuego. ¿Ok? Lo principal que se les debe hacer a estos pacientes es una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago. Es un lavado. Pedir los laboratorios, pedir el grupo sanguíneo y el RH, descartar que esté embarazada principalmente, y pues con una HCG, y estar evaluando una radiografía, aquí dice AP de tórax y pelvis, por lo general van a ser pacientes que lleguen graves, pues AP, pero idealmente es una posterior anterior. ¿Ok? Y estar evaluando si tiene aire libre en cavidad o aire libre subdiafragmático, súper importante, y eso es una indicación, aire libre subdiafragmático es una indicación de la laparotomía inmediata. ¿Qué vamos a estar utilizando aquí? Un EcoFast, por ejemplo. Esto va a estar evaluando diferentes puntos. El EcoFast va a estar evaluando si existe o no líquido libre de peritoneo desde 100 mililitros. 100 mililitros se encuentra. Va a estar evaluando 4 partes. Va a estar evaluando el pericardio, la zona esplenorenal, hepatorrenal y la fosa superior derecha. ¿Ok? Y es el mejor para descartar si el paciente tiene o no lesiones de arma blanca. En este caso, eso también te puede estar ayudando un lavado peritoneal. Podemos estar evaluando también algún tipo de punción a nivel de la fosa ilíaca con un lavado con 1 litro de suero, pero por general no se recomienda. Y en este caso, si es así, tienen que salir más de 10 mililitros, ¿ok? De sangre, más 500 de leucos o más de 100.000 eritrocitos por un lavado de 1 litro de suero. También puedes utilizar una TAC abdominopélvica y solamente en pacientes estables con trauma cerrado. Acuérdate de la estabilidad de los pacientes. Entonces, un abierto que puede ser arma blanca que va a estar afectando 40% de las ocasiones en el hígado, o por arma de fuego que va a estar pues atacando principalmente 50% del intestino delgado. Cuando son lesiones cerradas, vamos a tener lesión en 40% de ellas en el vaso, 35 hígado y riñón. Entonces, la lesión de cerrada principalmente va a estar afectando el vaso, la abierta por arma blanca principalmente el hígado y la abierta por arma de fuego principalmente el intestino delgado. ¿Ok? Puede afectar cualquier estructura. Si es cerrado, vamos a estar sabiendo que el órgano que más se va a estar afectado, que más va a estar sangrando, es el vaso, ¿ok? Y aquí es importante saber la escala de lesión esplénica de AST. Se va a estar dividiendo en 5, en donde prácticamente 4 y 5 son las más graves, en donde tenemos la 4 con afección de vasos segmentarios y desvascularización en 25%, y 5 que prácticamente se arranca esto. Los pacientes que llegan a tener lesiones grandes en el vaso, pues prácticamente se mueren, no pasan más allá, ¿ok? Y si tenemos lesiones cerradas, acuérdense que las lesiones cerradas y abiertas, principalmente las cerradas, se va a estar dividiendo en estable y inestable. Una lesión estable, principalmente vamos a estar utilizando un ATAC y después un EcoFast estable. Si está inestable, principalmente es un EcoFast, ¿ok? Tenemos que ver si el paciente está sangrado o en shock, y si es así, utilizar una laparotomía exploratoria, ¿ok? Entonces, tenemos un trauma penetrante de abdomen, con un guárdame este fierrito, mira, con el de un cuchillo del pastor. Va a estar afectando principalmente el hígado. ¿Hay irritabilidad o evisceración? Sí, sí hay. Una laparotomía de entrada. Si y las tripas de fuera, laparotomía. Que está ahí irritable el abdomen, tú lo pagas, laparotomía. ¿Ok? No, no está así. Está hemodinámicamente estable. Sí. ¿Está hemodinámicamente estable? No. Laparotomía. Si está estable, pues debes de evaluarlo por medio de un ataque o una laparoscopía. Pero si es por una arma de fuego que va a estar afectando 50% de las veces el intestino delgado, tienes que considerar que pueden ser lesiones expansivas por fricción o que también va a estar generando alteraciones extraperitoneales y que pueden ser sintomáticas o asintomáticas, así, por más increíble que parezca, no sé, nunca me han dado un balazo. Pero esto siempre se va a estar resolviendo por una laparotomía exploradora, siempre.
No hay de otra. Arma de fuego, laparotomía exploratoria. ¿Cuáles son las indicaciones de una laparotomía exploratoria, exploradora? Pues el trauma cerrado con un positivo, trauma cerrado e inestable, una peritonitis o aire libre en cavidad, herida por arma de fuego, que el paciente esté hipotenso por una herida de arma blanca o eviscerado, o bien un ataque con daño orgánico comprobado. Indicaciones de una laparotomía exploradora. Y pues aquí también vamos a estar evaluando si tenemos a nivel, pues pueden ser por una compresión pélvica, pacientes que se caigan de la moto, del auto, de la bicicleta, porque va a estar separando la síntesis del pubis. Si tenemos un paciente que tenga una compresión lateral, hablando específicamente de la pelvis, a nivel de accidentes automovilísticos, esto va a generar una lesión genitourinaria o una compresión vertical, que prácticamente es una caída de más de 3 metros. Lo primero que debemos de hacer ante lesiones de pelvis es una radiografía de pelvis anterior, perdón, y el gold estándar sería una uretrografía retrógrada, ¿ok? Ante lesiones de pelvis. Puede ser entonces la compresión anteroposterior, lateral o vertical, ¿ok? Y pues ya, prácticamente sería todo del curso del ATLS. Bueno, no es un curso, del repaso de ATLS. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya pues, resuelto alguna o varias de sus dudas, que hayan quedado claras. Si alguien quiere comentar algo, con todo gusto.